Cuando me llamó inútil por pedir prestado el coche que yo estaba pagando personalmente, me di cuenta de que durante los últimos años había estado viviendo en una especie de realidad enferma y autoinventada. Acababa de perder a mi padre, pero quizás, en ese instante, me encontré a mí mismo. ¿Irónico, no? Para escuchar la palabra más hiriente de la persona más cercana a ti, primero tuviste que darle todo lo que tenías. En ese momento, en nuestro pequeño salón, saturado con el olor de su colonia cara y mi decepción, sentí una finalidad absoluta y resonante. No fue una pelea a gritos ni una disputa con platos rotos, fue una ruptura silenciosa y fría. Pero para entender verdaderamente cómo esa frase me destrozó, primero debes comprender por qué yo estaba en una posición en la que tenía que rogar por algo en absoluto. Toda mi vida había estado estructurada en torno a un único objetivo, darle a Roberto, mi padre Beto, la vida que él había dejado de lado por mí. Él era ese tipo de hombre de clase trabajadora que ya casi no se ve. Se levantaba antes del amanecer, 5 días a la semana, para trabajar en el almacén de piezas de automóviles, donde siempre olía a aceite de máquina y sudor, y regresaba cuando la ciudad ya dormía. Mi madre se fue cuando yo tenía solo 7 años, y Beto se convirtió en mi mundo entero. Nunca habló de los sacrificios, pero yo los veía. Vi sus manos callosas, sus ojos perpetuamente cansados, que sin embargo se iluminaban de orgullo cuando me compraba un nuevo cuaderno escolar, a los 12 años. Una bicicleta azul vieja pero perfectamente repintada. Me dijo entonces, para que tú, Esteban, puedas ir a donde quieras. A un mundo que no huela a este almacén. Esas palabras se convirtieron en mi juramento tácito, tenía que sacarlo de allí. Y lo hice. No me convertí en mecánico como él, tomé una ruta diferente. Ya fuera por suerte o por puro trabajo duro, a los 25 ya estaba trabajando como analista senior en una empresa de tecnología, ganando un dinero que ni mi padre ni yo habíamos visto jamás, ni siquiera en películas. Lo primero que hice después de asegurar ese contrato sólido fue acercarme a él. Estaba sentado en el sofá entonces, viendo algún viejo partido de fútbol, en lugar de béisbol, con todo el aspecto de sus 60 años, aunque solo tenía 59. Le dije, papá, ya está. Estás despedido. Vete a casa y no vuelvas nunca a ese almacén. Yo me encargo de todo ahora. Tenía lágrimas en los ojos y me abrazó tan fuerte como pudo. Inicialmente se resistió, no queriendo ser una carga, pero yo insistí. Le dije que era mi deber, mi honor, y que era su turno de disfrutar de la vida. Realmente creía lo que estaba diciendo. Durante los primeros meses, todo fue perfecto. Le di una tarjeta de crédito, vinculada a mis cuentas personales, y le dije que no se preocupara por el límite. Le compré ropa nueva para que no usara más sus viejos atuendos con olor a almacén. Mi mayor regalo fue la membresía el Club del Lago Azul, un club de campo privado y muy caro, el tipo de lugar donde hombres sencillos como Beto nunca pondrían un pie. Tenía golf, una piscina y un restaurante con un menú cuyos nombres Beto, estoy seguro, no podía pronunciar, pero eso era exactamente lo que yo quería. Quería que se sintiera importante, que conociera a gente que vivía una vida diferente. Regresaba de allí radiante, contando historias sobre sus nuevos conocidos, algún abogado que tenía un yate, o el dueño de una cadena de restaurantes. Yo escuchaba, y un placer abrumador, casi físico, crecía dentro de mí, por fin había pagado la deuda. El problema comenzó precisamente con ese club. No sé qué le hicieron allí esas personas exitosas, pero algo en mi padre se rompió gradualmente. Inicialmente, estaba agradecido, luego simplemente se acostumbró. Y después, empezó a exigir. No sucedió de la noche a la mañana, fue como un veneno lento y rastrero. Al principio, las frases eran inofensivas, este club está bien, Esteban, pero hay uno en la capital. La entrada es solo por recomendación, los chicos de allí solo llevan relojes, Rolex, el mío parece un poco ¿barato? Lo dejé pasar, pensando que era solo su reacción al nuevo y desconocido entorno. Pero los comentarios se hicieron más frecuentes, más directos y personales. Empezó a actuar como si todo esto fuera suyo por derecho. Podía hacer un comentario hiriente sobre que nuestro viejo lavavajillas era una vergüenza para un hombre que paga su cuota de socio. Pero el golpe real llegó una noche mientras veíamos una película. De repente, apagó la televisión y me miró con una expresión fría y ajena.
Dijo que él se había esclavizado en ese almacén toda su vida, y yo, a los 25, conseguí todo esto simplemente por casualidad. Dijo que no era justo. Me quedé atónito. No estaba feliz por mi éxito, lo envidiaba. Empezó a verme no como un hijo que cumplió su promesa, sino como un competidor que de alguna manera lo había superado, o, peor aún, como una cartera que no se estaba llenando lo suficientemente rápido. Empezó a pedir abiertamente euros, en lugar de la divisa original, para inversiones, con sus nuevos amigos del club, sin explicar nunca cuáles eran esas inversiones. Quería que pagara un viaje a las Islas Canarias, en lugar de Maldivas, porque todo el mundo allí ha estado. Yo estaba trabajando 12 horas al día para mantener su estilo de vida, y él me estaba exigiendo que me esforzara más. Este ya no era mi padre. Este era un parásito que yo mismo había cultivado con mi propio dinero. Y así, después de casi un año de esta vida, a principios de este mes, todo alcanzó su punto máximo. Mi viejo y confiable sedán se averió. La reparación requería una pieza rara y tardaría una semana. Mi trabajo en el centro de la ciudad, donde no hay acceso al transporte público, requería un coche. Yo tenía un coche obvio, listo, pagado íntegramente por mí, el nuevo deportivo rojo que le había regalado a Beto por su cumpleaños 6 meses antes, y por el que yo seguía haciendo enormes pagos mensuales. Me acerqué a él, tratando de hablar lo más tranquilamente posible. «Papá, ¿puedo usar el coche rojo durante una semana?» «El mío está en el taller». Ni siquiera levantó la vista de ver el golf en la televisión. Primero, solo hizo una mueca, luego me midió y pronunció la frase que lo cambió todo: «No, Esteban. Ese es mi coche. Lo necesito. Y tú eres inútil si no puedes permitirte un segundo coche. Cómprate uno propio y deja de molestarme». Inútil. Yo, que pagaba por su vida, su club, su ropa, su casa y su orgullo, fui llamado inútil por pedir prestado su propio regalo. En ese momento, entendí, esta deuda estaba pagada. Sobrepagada, de hecho. La palabra inútil quedó suspendida en el aire, más pesada y tóxica de lo que cualquier silencio podría haber sido, y durante mucho tiempo, aunque probablemente solo fueron 30 segundos, ninguno de los dos se movió. Beto ni siquiera volvió la cabeza hacia el torneo de golf en la pantalla, simplemente miró hacia adelante, satisfecho con el daño que había infligido. Me di cuenta de que la discusión no se trataba en absoluto del coche, y nunca se había tratado del dinero o del club, se trataba de control y envidia. Él me necesitaba pequeño, para ser el hijo agradecido que lo admiraba, incluso ahora, incluso cuando yo era el que firmaba los cheques, porque eso validaba las décadas que pasó en ese sucio suelo del almacén. Pero yo me había vuelto demasiado grande, demasiado exitoso, y en su mente, mi éxito minimizaba su sacrificio, convirtiéndolo en un fracaso en lugar de un cimiento. Su amargura había hecho metástasis en desprecio, y yo era el recipiente que portaba la enfermedad. No discutí. No quedaba nada que decirle al hombre que estaba sentado allí, envuelto en ropa de diseño que yo pagué, en una casa que yo alquilaba para él, protegiendo las llaves de un deportivo cuyo pago mensual estaba actualmente agotando mi propia cuenta bancaria. Discutir solo habría confirmado su posición de que yo era, de hecho, una molestia, un fastidio interrumpiendo su ocio bien financiado. En su lugar, solo dije, muy en voz baja, un sonido que se sintió frágil y agudo: «He terminado, Beto». Terminado. Él emitió un gruñido despectivo, un sonido bajo y satisfecho que ni siquiera requirió que reconociera completamente mi presencia. Esa indiferencia fue el empujón final e irreversible que necesitaba. Fui a mi habitación, el espacio pequeño y abarrotado que una vez fue mi santuario infantil, ahora reducido a una idea tardía en el opulento estilo de vida que había creado para él. Mis manos temblaban, no por la rabia, sino por la claridad repentina y aterradora de lo que estaba a punto de hacer. Empecé a empacar. No lógicamente, no con cuidado, simplemente agarrando lo que cabía en 2 bolsas de lona, mi portátil, algo de ropa básica y los pocos libros viejos de la universidad que aún poseía. Cada artículo que metía en la bolsa se sentía como una palada de tierra en la tumba de la relación que creía que teníamos. Seguía recordando la bicicleta azul brillante, el olor a pintura fresca, el orgullo en sus ojos, y luego, la decepción inmediata y aplastante en su rostro cuando desvelé el deportivo rojo para su cumpleaños. El hombre que atesoraba esa bicicleta barata y usada se había ido,
reemplazado por este extraño arrogante y con derecho que nunca estaba satisfecho. La decisión de irme fue instantánea, pero la decisión de cortar el suministro de dinero, de cortar verdaderamente el cordón umbilical financiero, fue agonizante. Se sintió como un homicidio. Él era mi padre, el hombre que me había dado cobijo y me había alimentado. Pero luego la palabra inútil resonó, y me di cuenta de que no me había protegido durante años. Me había estado utilizando. Si me iba y seguía pagando, nada cambiaría. Continuaría su vida de golf caro e insultos despectivos, mientras yo estaría sin hogar y miserable, todavía financiando su desprecio. Tenía que arrancar la tirita, y tenía que suceder inmediatamente, demostrando que el hijo inútil tenía todo el poder. Encontré un anuncio de alquiler en línea de un pequeño apartamento de un dormitorio cerca de mi oficina. Era barato, lejos de ser elegante, y estaba disponible de inmediato. Pagué el depósito y el alquiler del primer mes en mi teléfono mientras estaba sentado en mi propia cama sin hacer. Toda la transacción duró menos de 10 minutos y se sintió como la cosa más adulta e independiente que había hecho en años. La casa en la que vivía estaba alquilada a mi nombre. La tarjeta de crédito era mi cuenta corporativa y el préstamo del coche era únicamente mi responsabilidad. Él ya no tenía nada atado a su propio nombre. Había externalizado toda su vida a mí, y esa era la palanca que ahora tenía que usar. Cuando estuve listo para irme, con mis bolsas de lona junto a la puerta, él por fin se movió. No preguntó a dónde iba, solo me dio la mirada de un propietario inspeccionando a un inquilino que se iba con un alquiler pendiente. ¿Vas a alguna parte, Esteban?, preguntó, no con preocupación, sino con curiosidad distante. Le dije que me mudaba. Él se rió de verdad, un sonido corto, seco y totalmente despectivo. Adelante. Pero las facturas todavía se pagan. La membresía del club se renueva la próxima semana y el pago del coche vence el día 15. No seas un idiota y pongas en peligro mi vida porque estás teniendo una rabieta. Fue entonces cuando la nueva y firme resolución se afianzó. Lo miré directamente, al hombre que ahora era solo Beto, y dije las palabras que sabía que cambiarían su mundo. Y el mío, para siempre. No, Beto. Nada de eso se va a pagar. El club está cancelado. La tarjeta está cancelada. El contrato de alquiler aquí está cancelado. ¿Y el pago del coche el día 15? Tendrás que encargarte de eso tú mismo. Su rostro cambió al instante. La máscara casual de superioridad se disolvió, reemplazada por un rubor rojo profundo y feo de shock y rabia. No puedes hacer eso. Yo te crié. Me lo debes, rugió, levantándose por fin, su costosa camisa de seda arrugándose mientras se movía. Pero no me detuve. Salí por la puerta y no miré hacia atrás. Lo primero que hice, a la mañana siguiente, fue llamar al banco. Expliqué que estaba cerrando la cuenta asociada a su tarjeta de crédito. Llamé al club, el Club del Lago Azul, y cancelé la membresía, pagando la sustancial tarifa de cancelación solo para asegurarme de que se hiciera al instante. Luego, hice la llamada al concesionario. Fui educado pero firme. No realizaré el próximo pago del convertible rojo, le dije al representante. La garantía es el vehículo en sí. Por favor, procedan con la recuperación en la fecha programada. Se quedaron atónitos. Sabía que esto haría saltar las alarmas para él rápidamente, pero no podía permitirme seguir pagando un coche que él usaba como arma contra mí. Lo había cortado por completo, financiera, moral y emocionalmente, todo dentro de los primeros 2 días de este mes brutal y decisivo. Aún no había visto las consecuencias reales de mis acciones, pero sentí una sensación de libertad fría y dura, del tipo que sabe a ceniza y a posibilidad. La primera semana en mi nuevo apartamento se sintió menos como libertad y más como un búnker abarrotado y sin aire. Las paredes eran delgadas, el callejón de afuera estaba constantemente ruidoso, y el colchón viejo se sentía como un recordatorio físico de la comodidad a la que había renunciado. Pero era mío, y cada rasguño en la pintura y cada traqueteo de la ventana era una señal de que estaba construyendo algo para mí mismo de nuevo. Estaba solo, y ese aislamiento me dio el escudo necesario contra la avalancha que se avecinaba, que sabía que era inevitable. Las llamadas comenzaron exactamente 72 horas después de que me fuera, justo después de que el banco rechazara formalmente el último intento de Beto de usar la tarjeta de crédito.
cancelada en una tienda Pro Shop de golf de alta gama. Su primer mensaje fue simple: eres un error egoísta. Arregla esto inmediatamente. Luego vinieron las llamadas, que comenzaron frenéticas y rápidamente se volvieron feas. Gritaba sobre el corte de luz, sobre la desconexión de Internet en medio de su canal de golf y sobre el propietario que había puesto un aviso de desalojo en la puerta. Exigía saber cómo podía hacerle esto al hombre que me dio todo. No respondí. No le envié un mensaje de texto de vuelta. Simplemente dejé que la pantalla se encendiera con su nombre, dejando que el tono absorbiera su rabia mientras me concentraba en las hojas de cálculo de mi portátil. Pero la presión real e inmediata no provenía de su rabia, provenía de mis propias finanzas en rápido colapso. Cuando corté el cordón, no tuve en cuenta el coste puro de la indemnización. Cancelar la membresía del club conllevaba una penalización por rescisión que se comió casi la mitad de mis modestos ahorros. Romper el contrato de alquiler de la casa significaba perder un enorme depósito de seguridad. Además de eso, el concesionario me advirtió que si se recuperaba el coche, yo probablemente seguiría siendo responsable por el saldo de la deficiencia, la diferencia entre el monto pendiente del préstamo y lo que lograran vender el coche usado en la subasta. De repente, el dinero que había planeado ahorrar para un pago inicial en mi propio lugar pequeño se estaba canalizando hacia los restos de su vida abandonada. Estaba trabajando horas extras, tratando de cubrir la escasez inmediata de efectivo causada por estas penalizaciones y por la necesidad de amueblar mi pequeño espacio. Funcionaba con 4 horas de sueño, alimentado por mal café y la adrenalina del pánico, y ese estrés comenzó a filtrarse en mi vida profesional. Mi capacidad de atención, que una vez me había valido mi puesto de alto nivel, estaba fracturada. Perdí una fecha límite clave en una presentación a un cliente importante. Mi jefe, el señor Gómez, en lugar de Mr. Hayes, me llamó a su oficina y me preguntó si todo estaba bien. Su tono no acusatorio, sino profundamente preocupado. No podía decirle, oh, solo estoy tratando de pagar la deuda residual del coche de lujo que le di a mi padre separado que me llamó inútil. Solo le di una respuesta vaga y no comprometida sobre problemas familiares imprevistos, pero la mirada en sus ojos me dijo que estaba en arenas movedizas. El trabajo por el que tanto había luchado, la misma fuente del dinero que Beto había exigido, estaba ahora en riesgo por su culpa, a pesar de que yo me había ido físicamente. La situación con el Club del Lago Azul fue el punto de inflexión en términos de tensión pura y humillante. El viernes, el día en que su membresía expiró oficialmente, Beto fue allí de todos modos. Recibí un aluvión de mensajes de texto esa tarde. No eran de él, eran de un conocido que había hecho a través de un evento de trabajo, alguien a quien le había presentado brevemente a Beto meses atrás. Los mensajes eran discretos, pero los detalles eran precisos. Beto había causado una escena. Había intentado cargar bebidas a su cuenta inactiva, discutió en voz alta con el gerente y finalmente fue escoltado fuera de las instalaciones por seguridad. Estaba despotricando sobre mi hijo ingrato y cómo Esteban me está arruinando. Yo no estaba allí, pero la vergüenza de segunda mano era una manta sofocante. Mi círculo profesional era pequeño, y ahora su humillación se estaba filtrando, amenazando la reputación que me había costado años construir. La siguiente comunicación de Beto no fue una llamada, fue una nota física, escrita a mano, deslizada por debajo de la puerta de mi nuevo y destartalado apartamento. Era la semana 3 ahora, y la nota no era una exigencia, era una súplica desesperada de perdón, lo cual era una nueva táctica escalofriante. Se disculpó por llamarme inútil, pero la disculpa era endeble, intercalada entre párrafos que detallaban lo fría que estaba la casa sin electricidad y cómo se estaba muriendo de hambre porque ni siquiera podía comprar gas para la estufa. Soy tu padre, Esteban. Estoy enfermo. Necesito a los médicos del club. Por favor, solo paga lo esencial. Solo hasta que me recupere. Este cambio, de la agresiva sensación de derecho a la patética vulnerabilidad, fue el movimiento más cruel hasta ahora. Caló profundamente en la culpa residual que aún cargaba, el niño de 12 años que prometió salvar a su héroe. La nota no era una expresión genuina de amor, era un arma estratégica. Sabía que si le daba un centímetro, tomaría de vuelta el kilómetro que tanto había luchado por recuperar. Pero ignorar a un adulto suplicando comida y calor se sentía como traicionar todo lo que el viejo Beto me había enseñado. Arrugué la nota, pero las palabras, y el dilema moral que representaban, se sentían pesados en mi estómago.
Estaba pagando un precio financiero aplastante, y ahora estaba pagando un precio emocional aún más elevado. El momento del próximo pago del coche se acercaba rápidamente, y sabía que su incumplimiento desataría la crisis final e inevitable. La nota arrugada con la súplica desesperada de Beto se encontraba como una granada en la esquina de mi pequeño apartamento. Y durante 3 días, me paralizó. La culpa era un peso físico sofocante, un eco constante del niño que una vez había jurado proteger al hombre. Sabía que tenía frío, sabía que estaba asustado, y sabía que yo era la única causa de su miseria inmediata. Pero cada vez que extendía la mano hacia mi teléfono, la imagen de su rostro arrogante y burlón, el que me había llamado inútil, golpeaba mi conciencia, recordándome que el hombre que estaba tratando de salvar estaba muerto, reemplazado por un monstruo de su propia creación. El dilema moral era visceral: salvo al hombre que me crió, sabiendo que inmediatamente convertirá mi amabilidad en un arma, o me salvo a mí mismo, dejándolo enfrentar la dura y dolorosa realidad que él creó. Decidí elegirme a mí mismo, una decisión que se sintió a la vez empoderadora y profundamente solitaria. Me concentré en el trabajo, tratando de compensar el plazo incumplido, pero la distracción seguía siendo palpable. Me sentía constantemente al límite, esperando la inevitable escalada. El clímax de este agonizante juego de espera llegó un lunes por la mañana, el día en que vencía el pago del coche. Yo estaba en una reunión de alto riesgo con el señor Gómez y el cliente que casi había perdido cuando mi teléfono personal, que había olvidado silenciar, vibró insistentemente. No era solo un timbre, era una vibración furiosa y prolongada, como un insecto atrapado. Inmediatamente me excusé, sabiendo que tenía que ser Beto, pero cuando miré la pantalla, era un número bloqueado, seguido de un mensaje de texto que era escalofriantemente preciso y claramente no era de él. El texto era corto: dice que robaste su herencia. Paga el coche o la policía recibirá los documentos. Ambos sabemos que no puedes permitirte esta pelea. Salí directamente del edificio. El aire exterior estaba frío, pero yo estaba sudando. ¿Herencia? ¿Qué se suponía que significaba eso? Beto no tenía herencia que dar, había trabajado en una fábrica toda su vida y vivido al día hasta que yo me hice cargo. Caminé por la calle, con el corazón latiéndome contra las costillas, releyendo el mensaje críptico. Implicaba que Beto no estaba solo en la ruina y suplicando, estaba creando activamente una narrativa peligrosa y legalmente volátil, para forzar mi mano. Esto ya no se trataba solo de culpa, se trataba de coerción y posible fraude. Decidí rastrear la fuente. Utilicé un contacto indirecto que conocía de mis primeros días en el análisis de datos, un favor que sabía que tendría que pagar caro, para rastrear el número temporal. Me llevó 4 horas y me costó un favor valorado en miles de euros, pero el resultado fue un nombre: Víctor Heredia, en lugar de Víctor Jardín. No era abogado, era un notorio cobrador de deudas y estafador de poca monta que operaba en los márgenes de los negocios legítimos, conocido por aprovechar amenazas insignificantes y explotar vulnerabilidades emocionales. Beto no había acudido a la policía, había acudido al rincón más oscuro de las conexiones del Club del Lago Azul que había fomentado, el tipo de persona que traficaba con influencia y manipulación. La historia de la herencia era una mentira, un punto de presión legal fabricado destinado a aterrorizarme para que hiciera el pago solo para hacer desaparecer la amenaza. El verdadero y desgarrador giro de la trama llegó 2 días después. El concesionario llamó, no para confirmar la recuperación, sino para decirme que había un problema. Habían ido a buscar el Deportivo rojo, pero Beto lo había escondido. Peor aún, había acudido a un notario público y, utilizando un poder notarial falsificado o algún papeleo fraudulento similar, había intentado transferir el título del coche fuera de mi nombre. El concesionario estaba presentando un informe por robo de vehículo y fraude. ¿Y adivina de quién era el nombre en el préstamo como deudor principal? ¿El mío? Beto había intentado robar el vehículo que ya era suyo para usar, solo que lo quería libre de cargas, dejándome a mí con la deuda masiva de varios años. Mi ira finalmente se desbordó, reemplazando limpiamente la culpa. Este no era un padre en apuros, era un ladrón tratando de ejecutar una estafa calculada y compleja. Llamé a Beto. Era la primera vez que hablaba con él en 3 semanas, y mi voz era plana, desprovista de emoción, la calma del control absoluto y letal. Beto, dije.
La policía ha sido notificada sobre el coche rojo. Tienes hasta el final de la semana para devolverlo al concesionario. Si no lo haces, los cargos de fraude seguirán adelante, y no serán contra mí. Hubo un largo silencio, y luego su voz, ya no patética, sino un grito tembloroso y agudo de puro pánico. «No te atreverías. Me meterán en la cárcel». «No puedes meter a tu propio padre en la cárcel». «Yo no hice esto, Beto», respondí, sintiendo las palabras pesadas y definitivas. «Tú lo hiciste. Elegiste al ladrón en lugar del hijo. Elegiste llamarme inútil y luego intentaste arruinarme. Ahora, tienes que decidir quién quieres ser cuando el recuperador y la policía vengan a llamar a la puerta. Tienes hasta el viernes». Colgué el teléfono. No sentí alivio, sentí una resolución fría y quirúrgica. La batalla había terminado, el final estaba establecido. Solo tenía que esperar la confrontación final y brutal. Los últimos 2 días previos a mi fecha límite del viernes fueron los más largos de mi vida. Seguí con los movimientos en el trabajo, físicamente presente pero mentalmente a kilómetros de distancia, esperando que sonara el teléfono, esperando la inevitable rendición o el acto final y destructivo. La deficiencia del préstamo del coche, la investigación de fraude, la policía, todo pendía sobre mí, pero el miedo fue eclipsado por una extraña y dura certeza: había hecho lo correcto, incluso si era lo más cruel. Había priorizado mi cordura sobre su derecho. El jueves por la noche, el día antes de mi fecha límite, finalmente recibí la llamada. No fue de Beto. Fue de Víctor Heredia, el cobrador de deudas y estafador que había enviado el críptico mensaje de texto de la herencia. Su voz era baja, teñida de un respeto forzado que no cubría del todo el veneno. «Esteban. Tu padre me pidió que mediara», dijo Víctor, su tono pulcro y desagradable. «Mira, el viejo no tiene efectivo. Ahora está durmiendo en el sofá de su primo. Dice que cometió un error. Dice que devolverá el coche mañana si llamas al concesionario y prometes enviarle solo un pequeño estipendio mensual, lo suficiente para comida y un teléfono nuevo». Era la negociación final, el último intento desesperado de convertir mi acción en una pérdida negociable en lugar de una derrota total. No estaba pidiendo perdón, estaba pidiendo una indemnización por despido. «Víctor», respondí, mi voz firme, «dile a Beto que si el coche está en el concesionario antes de las 4 de la tarde de mañana, me aseguraré de que el concesionario retire el informe de fraude relacionado con el intento de título. Esa es la única negociación. El dinero se detiene ahora, y se detiene para siempre. Su vida ya no es mi responsabilidad. Él eligió esto cuando me llamó inútil». Colgué, borrando el número de Víctor inmediatamente. Le había dado un camino claro para salir de un cargo por delito grave, nada más. El clímax real llegó el viernes a las 3:55 de la tarde. Estaba sentado en mi escritorio, mirando el reloj, con el estómago revuelto. Recibí un mensaje de texto del gerente general del concesionario, no uno alegre, sino una notificación profesional y concisa. Decía: «El vehículo está aquí». El conductor huyó a pie inmediatamente después de la entrega. Papeles firmados. La recuperación es limpia. Cerré mi portátil y me recosté, dejando escapar un aliento que sentí haber estado conteniendo desde que tenía 12 años. Estaba hecho. El coche se había ido, los cargos de fraude se habían retirado, y la deuda, aunque técnicamente seguía siendo mía para resolver con el banco, ya no era una amenaza que pendía sobre mi cabeza. Más importante aún, Beto había elegido la libertad sobre la cárcel, pero se había visto obligado a entregar hasta el último vestigio de la lujosa vida que yo había construido para él. No volví a saber de él. Ni ese día, ni la semana siguiente. El silencio fue absoluto, un espacio profundo y vacío donde solían estar las interminables exigencias y los comentarios tóxicos. La resolución del conflicto inmediato fue rápida, pero la resolución emocional ha sido lenta y duradera. En una semana, el banco había terminado su revisión interna y me informó que yo era responsable de un saldo de deficiencia de 5 cifras en el coche recuperado. Fue una lección dolorosa y costosa, pero la pagué liquidando algunas opciones sobre acciones, eligiendo pagar la penalización por las elecciones de mi padre solo para cerrar el libro por completo. Seguí adelante. Estabilicé mi carrera, y el pequeño y abarrotado apartamento lentamente comenzó a sentirse como un verdadero hogar.
Aproximadamente un mes después de la devolución del coche, recibí una actualización vaga y de segunda mano a través de mi antiguo compañero de trabajo. Beto había dejado el sofá de su primo. Aparentemente había aceptado un trabajo nocturno de salario mínimo como guardia de seguridad, irónicamente, en un almacén justo como el que había dejado. El compañero de trabajo dijo que estaba amargado, quejándose constantemente de su hijo ingrato, que le había robado su herencia. La mentira seguía manteniéndose. Había vuelto a la vida de la que tanto había luchado por escapar, pero esta vez, sin la tranquila dignidad que una vez poseyó. Escuchar esto no me trajo satisfacción. Me trajo una tristeza fría y dura. Me di cuenta de que la tragedia de mi padre no era su falta de dinero, era su incapacidad para encontrar la felicidad sin dependencia. No perdí a mi padre el día que lo corté, perdí la idea de él hace años, cuando el dinero envenenó su alma y convirtió el amor en una transacción. Me salvé a mí mismo, pero destruí la fantasía en la que vivía. La deuda que le debía por criarme fue pagada hace mucho tiempo, pero el costo de ese pago fue la pérdida permanente de nuestra relación. Ahora tengo 34 años, soy financieramente estable y soy dueño de mi propio pequeño apartamento. No hay deportivos caros en mi entrada. A veces miro por la ventana y me pregunto si está ahí fuera, en algún lugar en el frío, todavía esperando esa herencia mítica que supuestamente robé. ¿Fue mi decisión un acto de necesaria autoconservación, o simplemente me volví tan cruel y transaccional como él? No sé la respuesta, y sospecho que nunca la sabré.